Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Vamos a hacer nuestra segunda cápsula del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado mexicano. El día de ayer abordamos el tema de la judicialización de este sistema y expliqué por qué causas consideré que sí era precisamente apropiado de que este se haya judicializado. El día de hoy tocaré lo que son los principios rectores de este sistema, así como también los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Desde luego que para llevar a cabo todo ello he consultado diferentes fuentes de información y sí me gustaría que todos aquellos que tienen interés en incursionar en esta justicia también tuvieran a la mano todos estos instrumentos. Son fácilmente consultables en las plataformas o los buscadores. Sería la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o bien Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los Derechos de los Niños, las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como reglas de Benín, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son las directrices del RIAD. De igual manera, por resultar trascendente e importante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto que también el Código Penal y Código Nacional de Procedimientos Penales, dependiendo la entidad federativa, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y no sé si ya lo mencioné, pero también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, perdón. Y de igual forma y de igual manera, uno que se me hace muy importante, que cualquiera debemos de tenerlo ya en lo que serían nuestros libreros o bien en nuestra computadora, es el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. Y desde luego también por resultar importante, el protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. Debo hacer referencia en torno precisamente a este protocolo iberoamericano. El protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia fue de utilidad manifiesta para que se elaborara también ese protocolo iberoamericano, es decir, que la aportación que ha hecho nuestro país en tratándose de niñas, niños y adolescentes ha sido trascendente dentro de lo que sería Iberoamérica. Ahora bien, reiteraré de nuevo mi nombre, Faustino Carrillo Ahumada, lo pueden consultar en la plataforma de Google para que sepan quién es el que está transmitiendo esta información. Partiré indudablemente, como ya hice referencia, en este caso, a lo que son los tratados internacionales y las leyes que vamos a utilizar para la información que les transmitiré, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un tratado internacional de las Naciones Unidas. Fue adoptado por la Asamblea General el 26 de noviembre de 1989 y fue ratificado por el Ejecutivo Federal y entró en vigor el 21 de septiembre de 1990. Esto desde luego previa aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En ese se reconocen y enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, estableciendo aquellos derechos humanos, atendiendo a su especial condición de personas en desarrollo, y al no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, de ahí que estos requieren una protección especial. Pudiera decirles que es el único o primer tratado vinculante que reúne en un único texto los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Y al adherirse nuestro país a la convención, es indudable que éste se comprometió a cumplirla. Con independencia de que desde luego cada uno de ustedes pudiera consultar esa convención y que la iremos desglosando dentro del desarrollo precisamente de nuestras cápsulas informativas. También haré alusión a algo que he considerado trascendente dentro de lo que sería la estructura de la justicia para adolescentes. Esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue emitida el 16 de noviembre de 2009
en el caso González y otras. Esta es conocida como Campo Algodonero contra México. ¿Por qué la considero importante? Aquí haré un muy breve resumen en torno a lo que engloba precisamente esta sentencia. Con relación a los hechos, el 16 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en el caso González y otras contra México, o Campo Algodonero. El caso trata sobre la desaparición y ulterior muerte de 3 jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegó ante la Corte la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de medidas de protección a las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes pese al conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la zona, la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinos y la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. Los derechos reclamados fueron los siguientes: derecho a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, de la niñez, protección judicial, no discriminación, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Con relación a los derechos de las niñas, que se trataron precisamente en esa sentencia, se consideró lo siguiente. Tomando en consideración que 2 de las 3 víctimas eran menores de 18 años al momento de los hechos, y la jurisprudencia de la Corte señala que los estados tienen un deber reforzado de protección cuando las víctimas son niños o niñas, sostuvo que en el caso el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. Indicó que a pesar de la legislación y políticas estatales para la protección de la niñez, no habían sido efectivas para iniciar una pronta búsqueda e investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de una manera eficaz y expedita. La Corte determinó que el Estado había violado el derecho contemplado en el artículo 19 de la Convención Americana en relación con las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 y 2 de dicho tratado, esto en perjuicio de las 2 menores de edad. Esto lo hago referencia de ello, toda vez que van a ser trascendentes y la piedra angular que va a dar Pablo, que dio Pablo, a las reformas constitucionales previstas en el artículo 1, 4, 17, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. Aunque concretamente en la justicia para las niñas, niños y adolescentes quedaron enmarcados en los artículos 1, 4 y 18 constitucionales. Y no menos importante será el artículo 17, 18, 19, 20 y 21. E incluso el propio artículo 16, que ya se referirá concretamente a lo que es el sistema de justicia penal para adolescentes. En el artículo 1 constitucional, concretamente en sus párrafos 2, 3 y 5, y cuyo capítulo tiene una denominación que es de los derechos humanos y sus garantías, es decir, este instrumento de carácter legal que es nuestra carta fundamental, a partir de junio del 2011, inserta, reconoce y desde luego privilegia los derechos humanos. Se señala en lo que sería el segundo párrafo: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En su párrafo 3, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 2 reformas de gran trascendencia. Pero no solo eso. En el párrafo 5
se establece con toda precisión que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. A partir de ese momento, nuestro Estado se vuelve garante de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los individuos que integramos este hermoso país. Pero sí haré una muy breve referencia. Ya en el año 2006, en el artículo 18 constitucional, al haberse incluido el sistema de justicia para adolescentes, se hacía alusión precisamente a la aplicación de los tratados internacionales. Claro es que ya este instrumento constitucional, a partir de junio del 2011, nos da la pauta concreta y precisa para la observancia de los tratados internacionales. ¿Qué surge precisamente de lo que sería este contenido normativo? Un principio que se conoce como el principio de convencionalidad. Lo trataré muy concretamente, ya que este obliga a todo juzgador, en un caso concreto, a dejar de aplicar la norma constitucional y cualquier otra ley cuando su contenido no se ajuste al contenido de los tratados internacionales en lo que a derechos humanos se refiere, sea el criterio vinculante o bien orientador. Dicho de otra forma, si en una ley o en la propia Constitución no está reconocido un derecho humano, o este derecho humano está en contrasentido a los que establece la Convención de los Derechos del Niño o cualquier otra convención de derechos humanos, es indudable que tendrán que dejarse de aplicar la ley correspondiente, ya sea secundaria, la Constitución, y cobrará relevancia el tratado internacional. Hoy creo que en nuestro Estado ya no es tan factible que pueda dejar de aplicarse una ley, porque ya las leyes y la propia Constitución están conforme a esos derechos humanos. El principio de constitucionalidad, que también lo contempla lo que sería este contenido normativo. Cuando la ley local no se ajusta al contenido de la norma constitucional, el juzgador está obligado a dejar de aplicar esa ley y aplicar el contenido normativo de la Constitución. Es decir, la Convención establece los derechos humanos. La Constitución también ha establecido y precisado cuáles son esos derechos humanos, pero resulta que la ley local no contempla esos derechos humanos o va en contrasentido. Es indudable que el juzgador tendría que dejar de aplicar esa ley para aplicar la propia Constitución. La interpretación conforme, que también parte del contenido del artículo 1. Nos indica la interpretación conforme que hay que interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, favoreciendo a las personas la protección más amplia. O bien la interpretación conforme en sentido estricto. Habiendo varias interpretaciones jurídicamente válidas, partirá de la presunción de constitucionalidad de las leyes, prefiriendo la acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Y por último, la inaplicación de la ley. Cuando no sean posibles las alternativas que ya he referido, todo juzgador inaplicará la ley, asegurando con ello la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos. Así hice alusión hace un momento que por lo menos considero que es poco probable que esto pueda ya llevarse a cabo, dado que nuestro país ha trabajado arduamente en lo que sería ese reconocimiento de los derechos humanos, y no solamente ello, sino que ya han quedado plasmadas tanto en la Constitución como en las leyes secundarias que de ella emanan. Sí cabrá el comentario que cuando entra en vigor precisamente la Constitución, hubo quienes, tratando quizá de hacer un análisis crítico o bien analítico, dentro de sus propias resoluciones algunos juzgadores llevaban a cabo lo que era un
una inaplicación de una ley a través de un principio de convencionalidad. Tomé mis precauciones por una simple razón. El hecho de señalar y establecer en una sentencia que emite un juez que una ley secundaria no está acorde a un derecho humano o bien a la propia Constitución que contempla los derechos humanos, es indudable que estaba dando pábulo a que el juzgador reconociera que por lo menos en el Estado mexicano no se estaba privilegiando ese derecho. Diría alguno de mis maestros de aquel entonces, se estaba cayendo en cuestiones de ridícula minuciosidad y no se estaba observando detenidamente cuáles eran esos derechos que estuvieran capturados en la Constitución y desde luego en las leyes secundarias. Pero bueno, esa es otra cosa en la que no vamos a abundar porque ni mi pretensión es, en este caso, criticar el trabajo que otros realizan, pero sí como un precedente de lo que generó precisamente esta reforma con la inclusión de los derechos humanos. Con relación a los principios que enmarca el artículo 1 en su párrafo tercero constitucional, se establece el principio de universalidad. Este deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana, sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra. Por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. El principio de interdependencia consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que respeto y garantía o bien la transgresión de alguno de ellos necesariamente va a impactar en los otros derechos. En el entendido de que por esta interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros. Aquí se debe tener una visión integral de cada persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. El principio de universalidad deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos. Este indica que todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integridad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Y por último, el principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. De ahí que estos principios, al encontrarse debidamente vinculados y al haberse reconocido ya en el propio Pacto Federal un derecho humano, este ya no va a tener un retroceso, por el contrario, tendría que tener en todo caso una evolución. Y por último, también analizamos esa prohibición de discriminación y dentro de ello se tocó como grupo vulnerable precisamente aquellos que por razón de la edad pudieran ser objetos precisamente de afectación a su dignidad humana. Ahí es donde nos referiremos exclusivamente a las niñas, niños y adolescentes, al que yo he considerado, porque así lo establece la Constitución, porque yo trate de embonarlo precisamente ahí, como que los niños son o forman parte de un grupo vulnerable. Ahí la trascendencia de la maximización de esos derechos. En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 9, se puede apreciar con toda claridad lo siguiente: en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. ¿Cuáles son esos principios rectores, pues, que surgen o que dan pábulo al contenido del artículo 4 constitucional en su párrafo 9 y que se han convertido en principios rectores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y desde luego la piedra angular del sistema? El primero de ellos es el interés superior del niño, niña o adolescente. El de la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia. Trato con respeto y sensibilidad. No revictimización. Limitación de la injerencia en la vida privada. Protección de la intimidad. No publicidad y derecho a participar. El principio de el interés superior del niño, niña o adolescente está previsto en el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Ahí se previene que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos tendrán una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño. Aquí haré referencia a algo trascendente que observé dentro del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. Y esto parte precisamente de lo que sería una postura propia que ha aportado Mónica González Contro. Ahí mismo, dentro de lo que sería este protocolo, se previene la razón precisamente de lo que fue en este caso su propuesta. Ella nos dice, Mónica González Contro, que este principio se vincula con el principio de dignidad que sitúa al niño, niña o adolescente como persona titular de derechos reconocidos en la Convención, separándolo definitivamente de la esfera de inmunidad paterna. Se ha dicho también que este principio es un principio que no es unívoco, sino es dinámico, debido a que su contenido se reinterpreta de manera diferente para cada niño, es decir, que está en constante cambio y evolución dependiendo precisamente del niño o niña al que vaya en este caso a aplicarse. El principio de no discriminación por ninguna razón y circunstancia. Ese lo podemos ver en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 7.3, inciso B, de las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. Se previene, a grosso modo, que todo niño, niña o adolescente será tratado sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña o adolescente, de sus padres o de sus representantes legales. El principio de trato con responsabilidad y sensibilidad, previsto en el artículo 40.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento del sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Otro principio también trascendente es el no revictimización, está en el párrafo 29, en el 30, inciso A, B y C, y 31, incisos A, B y C, de las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. La idea es impedir en el proceso de justicia la realización de prácticas o procedimientos que conduzcan a la revictimización del niño, que les cause estrés psicológico como consecuencia de las declaraciones reiteradas, rememorar los hechos en un ambiente más formal y distante, que no permita la comprensión y tranquilidad del niño, niña o adolescente, interrogatorios repetidos, demoras prolongadas o innecesarias, la declaración frente a la persona acusada y otros requerimientos legales que puedan ser intimidantes y causar repercusiones a largo plazo
en este caso en su desenvolvimiento. El principio de limitación de la injerencia en la vida privada está en el artículo 16.1 y 40.7 de la Convención de los Derechos del Niño. La injerencia en la vida privada del niño, niña o adolescente se limitará al mínimo necesario, con arreglo a lo establecido por la ley, para garantizar la aplicación de normas rigurosas para la reunión de pruebas y un resultado justo y equitativo del procedimiento. Otro principio, que es el de protección de la intimidad, previsto en el artículo 8.1 y 40.7 de la Convención de los Derechos del Niño y 26 de las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. La finalidad de este principio es proteger la intimidad de todo niño, víctima y testigos de delitos. La persona encargada de impartir justicia deberá tomar las medidas pertinentes para restringir la divulgación de información que permite identificar a los niños, víctimas o testigos de un delito en el proceso de justicia y adoptar para evitar la concurrencia a tribunales públicos medidas adecuadas. También la entrada de personas no esenciales en el desarrollo de las actuaciones judiciales. Se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. Aquí resulta trascendente que en aquellos lugares donde ya se cuenta con lo que sería la videoconferencia, el establecer si resulta importante que no haya público dentro de lo que sería ya un juicio, por ejemplo, de adultos, donde va a declarar un menor testigo y que lo va a hacer a través de videoconferencia, donde solamente se va a escuchar su voz y no se va a ver su imagen, si es necesario que esto se haga de manera privada o bien de manera pública para que todos puedan escuchar su testimonio. Aquí ya sería establecer y señalar si eso puede llevarse a cabo de esa forma. La no publicidad. Esto está previsto en el párrafo 27 y 28 de las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos. No se publicará ninguna información sobre el niño, niña o adolescente sin la autorización expresa del tribunal y de acuerdo a la normatividad respectiva. Deberán tomarse medidas para proteger al niño de una aparición excesiva en público. Por ejemplo, excluir al público y a los medios de información de la sala de audiencias mientras el niño presta testimonio, si así lo permite el derecho interno. Aquí, y con relación al argumento anterior, entiendo que si la sala no cuenta con lo que sería una videoconferencia, evidentemente que si el niño entra a emitir un testimonio y hay personas dentro del área, tendrían que ser extraídas para que pueda rendir su testimonio de manera privada. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay una videoconferencia, cuando nadie puede ver al menor, cuando incluso puede distorsionarse su voz y solamente se verá lo que hay en el evidenciador. Podrá estar el público presente y escuchar en todo caso lo que sería el testimonio del menor, quien solo podrá verificar quiénes se encuentran dentro de la audiencia. Ya habrá opiniones al respecto. El derecho a participar está previsto en el artículo 12.1, 2 de la Convención de los Derechos del Niño y 21 incisos A, B y C de lo que sería, en este caso, las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños, víctimas y testigos de delitos. Ya que todo niño, niña o adolescente tienen derecho a expresar sus opiniones libremente y en sus propias palabras, y a contribuir especialmente sobre las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el curso de cualquier proceso de justicia, y a que esos puntos de vista sean tomados en consideración según su edad, madurez y evolución de capacidad. Dicho lo anterior, ya en el próximo segmento trataremos lo que serán los derechos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por el momento, me ha dado gusto compartir con ustedes esta pequeña cápsula donde hemos tratado los principios que rigen precisamente este proceso y lo que son los derechos de las niñas que abordaremos con posterioridad. Que tengan ustedes una excelente tarde, yo les envío un fuerte abrazo y estamos en contacto.